Estamos en Gemore Rosh Hashanah, Chof Ches Amud Beis, 28b, en la mitad de la página, en la práctica, en la última de las líneas cortas de la página. Pero estamos en medio de una discusión, entonces voy a hacer un pequeño resumen, que en realidad vamos a comenzar en Chof Ches Amud Aleph, al final de 28a. No vamos a leer todo el texto por adentro, pero sí, por lo menos ver la estructura, las diferentes partes de la discusión. Estamos en medio de una discusión sobre mitzvahs tzrichis kavana o iloi. Si los preceptos, cuando uno cumple los preceptos, requieren kavana. ¿Qué significa kavana? Kavana significa intención de saber que uno está cumpliendo un precepto divino. No estamos hablando acá de amor a Dios, temor a Dios, los secretos místicos del precepto. Esto también se llama kavana, intención. Pero se refiere aquí a otra cosa totalmente diferente. Aquí kavana se refiere a saber, ser consciente de que uno está cumpliendo un precepto divino. Esto es lo que Dios mandó hacer en tal y tal situación, con tal y tales elementos, etc. En este caso, tocar el shofar. Tocar el shofar en Rosh Hashanah. Bien, como dije antes, la discusión empieza en Chof Ches Amud Aleph, 28a, hacia el final de la página. Cuando le envían al Abúa de Shmuel, al padre de Shmuel, una frase, para que la analice, por así decirlo. La frase es que si fue forzado y comió matzah, cumplió. El Talmud concluye que hubo una persona, un ser humano, que forzó a un yehudí, a un judío, a comer matzah y cumplió su obligación. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que si alguien no tuvo kavana, no tuvo intención justamente en cumplir una mitzvah, porque lo forzaron a comer matzah. La primera noche de Pesach es una mitzvah, es un precepto divino, como el matzah, erev tov matzah, dice la Torah, a la noche come matzah. Aquí lo forzaron a comer matzah, no quería cumplir con ese precepto y sin embargo yatza. Sin embargo cumplió con su obligación. Yatza literalmente significa salió de obligación, o sea, cumplió. Rove extrae de esta idea que hatoikeya leshir yatza, una persona que tomó un shofar, Rosh Hashanah, y empezó a hacer una melodía con el shofar. ¿Qué significa una melodía? Tocó el shofar para cantar con el shofar, no porque quería cumplir con la mitzvah de tocar el shofar. Pero aquí tocó justamente según las reglas adecuadas, tequía, trúa, tequía, sea lo que fuera que quiere decir, que va a ser estudiado mucho más adelante. El punto es que tocó según las reglas que la Torah indica que deben ser los sonidos del shofar, pero no tenía intención de cumplir la mitzvah. Yatza, cumplió su obligación. Hay, pregunta el Talmud, ¿qué diferencia hay con lo que le enviaron a Abúa de Shmuel? Si lo forzaron a comer matzah, cumplió. Si el tipo tocó sin querer el shofar, sin querer quiero decir, sin la conciencia de cumplir la mitzvah, cumplió también. Es la misma idea. Y Rove plantea una diferencia. La diferencia entre la idea, entre la historia de la matzah y la historia del shofar es que la historia de la matzah, ¿cuál es la mitzvah? El precepto, sin entrar en ninguna explicación, ni ningún significado místico elevado, nada que ver. ¿Cuál es la mitzvah de comer matzah? Comer matzah. La persona comió la matzah, entonces cumplió. Pero acá, al respecto del shofar, la Torah dice zichron trua, debemos recordar el sonido del shofar, que hay montones de razones. En el Sadia Gaon trae 10 razones por las cuales se toca el shofar en Rosh Hashanah, para coronar a Dios como rey, para recordar Matan Torah, la entrega de la Torah, que había una voz de un shofar muy fuerte, etc. Entonces, aparentemente, en la mitzvah de shofar tiene que haber algo de conciencia. Kamash Malam venía a aprender, no es necesario tener ningún tipo de conciencia de lo que uno está haciendo, según la opinión de Rove, por supuesto, y Atokia Leshir Yatza, la persona que tocó el shofar simplemente para hacer melodías, y siempre y cuando haya tocado según las reglas adecuadas, etc., Yatza cumplió. Con esto el Talmud concluye, según la opinión de Rove, y esto es una discusión clásica, típica en muchos lugares en el Talmud, de acuerdo a la opinión de Rove, mitzvahs einan tzrichis kavana. Los preceptos no requieren kavana, intención. Después el Talmud cuestionó esta frase. No es tan sencillo decir que los preceptos no requieren intención, porque encontramos en diferentes lugares. Primero el Talmud trajo de Brachos, una persona que está leyendo la Torah y llegó el momento de decir el Shema, que esto es uno de los temas de los que habla el Talmud de Brachos. Im kiven libo yatza, el Talmud dice, si tuviste intención en tu corazón, cumpliste la mitzvah de leer el Shema. Si no tuviste intención en tu corazón, no cumpliste la mitzvah de leer el Shema. Aquí tenés que tener intención. ¿Cómo viene Rove
un Amoira de la época de la Gemara para discutir con una Mishnah de la época de la Mishnah, pero que propiamente dicho, con un Tana de la época de la Mishnah. Tana es un maestro de la época de la Mishnah, no puede discutir Robe contra él. Y el Tana dice claramente, Im lo ikiven liboy lo yatza, si la persona no tuvo intención en su corazón, no cumplió. El Talmud termina respondiendo que de ahí no tenemos prueba. ¿Por qué no tenemos prueba? Porque en realidad ahí la Mishnah está hablando de una persona que estaba leyendo un texto sin tener cuidado a la puntualización, a la vocalización del texto. A Koirele Aguía estaba leyendo el texto para ver si las letras estaban bien, nada más. Ahora, llegó el horario de leer el Shema. La persona tuvo intención de leer el texto en su forma adecuada, con su vocalización adecuada, como quien diría, aquel que sabe hebreo, los puntitos como corresponden. Entonces, Kiven Libo Yatza. No estamos hablando de intención de cumplir un precepto, estamos hablando de intención de leer como corresponde. Bien, de ahí no tenemos prueba. Después el Talmud trae otra prueba, de una braisa. La braisa es, una persona estaba caminando por atrás de la sinagoga, por ejemplo, hay otro caso más, que vivía cerca de la sinagoga y escuchó el sonido del shofar. Escuchó el sonido del shofar. O escuchó el sonido de las megilas esta. Y dice el Talmud, si tuvo intención en su corazón, cumplió. No tuvo intención, entonces no cumplió. Tenemos otra prueba. El Talmud concluye, bueno, no es una prueba. ¿Por qué no? Porque la intención que la persona estaba teniendo para poder cumplir con el precepto de escuchar el shofar mientras caminaba por atrás de la sinagoga es, ¿estoy escuchando el sonido de un shofar o estoy escuchando el sonido de un burro rebuznando? Así responde el Talmud. Sabur Hamar de Almahu. Es un burro que está haciendo ruido, no es un shofar, porque es un sonido ronco, etcétera, es parecido. Es un burro. Si tuvo intención de prestar atención y decir, oh, es un shofar, no es un burro, cumplió. Si no tuvo intención, no cumplió. Pero entonces, de vuelta, no tenemos prueba contra Robe de que mitzvahs einan tzrichis kavan, de que los preceptos no requieren intención. Luego el Talmud trajo otra prueba que tiene que ver con shofar y va a aparecer hacia el final de la clase de hoy, digamos, hacia el final de nuestra Mishnah, la explicación que va a llegar hasta Joftes Amud Aleph 29a, esta idea de que si la persona tuvo intención de escuchar el shofar y quien tocaba el shofar tuvo intención de justamente tocar el shofar, entonces cumplió la mitzvah el que escuchaba. Pero si alguno de los dos, shoimeya o mashmia, shoimeya es el que escucha, mashmia es el que hace escuchar, el que toca el shofar, alguno de los dos no tuvo intención, lo yatza. Entonces el que estaba escuchando el shofar no cumplió con su obligación. Entonces vemos claramente que hay que tener kavana, hay que tener intención. Entonces el Talmud responde, no, tampoco es así la cuestión, ¿Cómo encontramos un caso en que el que escuchó tuvo kavana, tuvo intención de escuchar, y el que tocó no tuvo intención? Hasta que aleshir, como decía Robe al final de la página anterior, Jofges Amud Aleph, una persona que toca para cantar, para hacer sonidos lindos. Entonces, en ese caso, dijimos, de vuelta, que si el shoimeya tuvo intención, el que escuchaba tuvo intención, pero entendemos de cumplir la mitzvah, ahora lo vamos a rechazar eso, pero el que escuchaba tuvo la intención de cumplir la mitzvah, el que hacía escuchar, el que tocaba el shofar, no tuvo intención, estaba tocando para hacer música bonita, y decimos que no cumplió quien escuchaba su mitzvah, es una kashya, es una pregunta contra Robe. Robe dice que no es necesario tener intención, y aquí se está diciendo que sí es necesario tener intención, porque por cuanto el mashmia, el que tocaba el shofar, no tuvo intención, el shoimeya lo yatza, el que escuchaba no cumplió su obligación. Es una kashya contra Robe, es una contradicción a lo que dice Robe. Entonces responde el Talmud, no. No solamente encontramos una posibilidad de que el mashmia, el que hacía escuchar, no tuvo intención porque estaba tocando para hacer música nada más. No, hay otro caso. El Talmud lo traduce menaveyach nevuchei. Literalmente nevija es el sonido del perro, es el ladrido del perro. Pero explica Toifes dentro de las palabras de Rashi, ¿a qué se refiere esta cuestión? Es una persona que no tiene intención de tocar como corresponde tocar el shofar. A propósito, él dice, yo no quiero tocar el shofar como corresponde.
voy a tocar no una tequía, voy a tocar otra cosa, no voy a tocar un trúa, voy a tocar una trúa, voy a tocar otra cosa, etc. No quiere tocar el shofar como corresponde. Pero en la práctica, cuando tocó, sonó eso. Sonó de esa manera. Por lo tanto, por cuanto no tenía intención de tocar el shofar, es que no cumplió. Pero acá había a propósito no tenía la intención de hacer sonar el shofar como corresponde. Por eso es que no cumplió. En las palabras de Rashi, en el sentido sencillo, sin la explicación de Toises que yo acabo de ofrecer, las palabras de Rashi es que la persona no tocó, quien era mashmia, no tocó justamente como debía ser. No tocó una tequía, no tocó una trúa, no tocó nada de esto. Por eso es que no cumplió el Shomea. Por eso es que no cumplió el Shomea. Ahora bien, el punto es que de esta braisa, de esta enseñanza, tampoco tenemos prueba de que mitzvahs einan tzrichus kavana, los preceptos no requieren kavana. Entonces el Talmud trae otra prueba. Abaye ofrece una pregunta fuerte contra Rove. Si el concepto es, la halajá es que las mitzvahs no requieren kavana, entonces una persona que está durmiendo en Shmini Atzeres, en la Sukkah, hay que recordar que la fiesta de Sukkot son 7 días, el octavo día se llama Shmini Atzeres, es una fiesta por sí misma, y la Toira manda a la persona a vivir en la Sukkah, vivir en la Sukkah durante 7 días, incluso más allá de las costumbres de cada comunidad, dormir en la Sukkah durante 7 días, pero en Shmini Atzeres, el octavo día ya no es Sukkot, ya no hay una obligación de dormir en la Sukkah. Entonces, si las mitzvot no requieren kavana, una persona que duerme en Shmini Atzeres, en el octavo día de Sukkot, que ya no es Sukkot, en la Sukkah, entonces está transgrediendo, tiene que recibir latigazos, porque está transgrediendo la prohibición de Baal Toisif. No agregues a las mitzvot. ¿Qué significa no agregues? La Toira no te manda a dormir en Shmini Atzeres en la Sukkah, en el octavo día de Sukkot en la Sukkah, y esta persona está durmiendo ahí. Y no es necesario, según la opinión de Rove, no es necesario tener kavana para cumplir una mitzvah, no es necesario que el tipo esté durmiendo diciendo o pensando, Hareini mekabel olai mitzvahs ase lishon besukkah. Yo acepto sobre mí mismo la mitzvah positiva de dormir en la Sukkah y por lo tanto va y duerme y cierra los ojos y se duerme en la Sukkah. No es necesario, según Rove. El hecho mismo de dormir en la Sukkah está mal, porque está agregando algo que no corresponde hacer en el octavo día de Sukkot. No corresponde. Debería recibir latigazos. Baal Toisif. No podés agregar a las mitzvot. Y vamos a ver en un ratito. Baal Tigra. Tampoco podés restar de las mitzvot. Está prohibido. Según entonces la opinión de Rove, que no se necesita kavana, intención de cumplir una mitzvah para cumplirla en la práctica, no podés dormir en la Sukkah en el octavo día de Sukkot. Y si lo haces, recibís latigazos. Entonces Rove respondió con una frase que da apertura, digamos, al resto de la discusión. La frase de Rove es: She'ani oimer, yo digo, mitzvahs einoi oiver aleyen el abismanan. Los preceptos, cuando se transgreden, cuando es el zman, cuando es el momento de ese precepto. En Shmini Atzeres no es el momento del precepto de dormir en la Sukkah. Entonces, si yo duermo en la Sukkah, en Shmini Atzeres, en el octavo día de Sukkot, no estoy haciendo agregados a las mitzvot. Porque por cuanto no hay mitzvah, en general no hay mitzvah de dormir en la Sukkah en el octavo día de Sukkot. No existe el concepto. En los 7 días de Sukkot sí, más allá de las costumbres de las comunidades. Pero en el octavo día de Sukkot, no. Entonces, si yo duermo en la Sukkah en el octavo día de Sukkot, no estoy agregando las mitzvot. Nunca hubo mitzvah de dormir en la Sukkah en el octavo día de Sukkot. Entonces no requiere kavana o no kavana, intención, no intención, no tiene nada que ver. Si el clima está lindo y yo decido en el octavo día de Sukkot comer en la Sukkah y dormir en la Sukkah, no estoy transgrediendo nada. Decidí salir afuera, por así decir, para disfrutar del clima, nada más. No estoy agregando las mitzvot. ¿Por qué? Según la opinión de Rove, que después va a cambiar esto, pero hasta acá la opinión es que las mitzvot solamente se transgreden de agregar la mitzvah o no agregar la mitzvah, etc., en el momento, en el tiempo adecuado de cumplir la mitzvah. Dada esta frase, el Talmud, Rav Shimon bar Abba, presenta un problema con Birkas Koyanim. Birkas Koyanim significa la bendición que dan los sacerdotes, los Koyanim, al pueblo judío. Son 3 frases. Yevarecha Hashem Bishmerecha,
Son 3 versículos, cortitos. Más allá de la traducción, no importa. El punto es que Rav Shimon bar Abba trae una braisa. Acordémonos que la braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Y la braisa dice, ¿cómo sabes que un kohen que está bendiciendo al pueblo judío no puede agregar una frase propia? No puede agregar. Dijimos que eran 3 frases. Y de repente el kohen decidió agregar otra frase más. Por ejemplo, que Dios, el Señor de sus padres, agregue y los aumente como son ahora miles de veces, etc. ¿Cómo sabes que no se puede hacer esto? Porque la Torah dice, no podés agregar, como dijimos antes, Bal Toisif, no podés agregar, Bal significa no, Toisif es agregar, ese es el versículo, no agregues a los preceptos que Dios te indicó. Tampoco no restes tampoco, pero ahora vamos a ver eso en un minutito. No puedes agregar. La Toira dice que Birjas Koyanim, la bendición de los Koyanim, son 3 versículos. Y este agregó un 4º versículo. Antes, después, no importa. Agregó un 4º versículo. Baltoisif. Bien. Si es así, según lo que decía Robe, que las mitzvot solamente se transgreden en el momento en que se aplica la mitzvah. Una vez que el Kohen dijo sus 3 versículos, el 1, el 2 y el 3, etc., dijo los 3 versículos, se terminó la mitzvah. Se terminó la observancia de esa mitzvah del Kohen bendiciendo al pueblo. ¿Cuál es el problema? Que agregue una 4ª frase. Ya no es el momento de la mitzvah, porque ya la cumplió. Por lo tanto, vemos de aquí que lo que dijo Robe, que las mitzvot solamente se transgreden bismanan en el momento de la mitzvah, no es así. Porque acá vemos un caso en el cual se terminó la mitzvah, ya dijo el Kohen las 3 bendiciones, y agregó una 4ª después de terminada la mitzvah, y sin embargo se llama Baltoisif, sin embargo se llama no agregues mitzvot a las mitzvot. Esto es lo que plantea Rav Shimon bar Abba. Responde el Talmud, básicamente, no es así. Por cuanto, si este Kohen, estoy salteando alguna frase simplemente porque no estoy yendo en el texto propiamente dicho, esto es un repaso nada más, pero es fundamental el repaso para lo que viene después. La conclusión entonces es, por cuanto si el Kohen va a otra sinagoga, puede volver a decir Birjas Koyanim, y ya explicamos en la clase pasada que cumplir 2 veces una mitzvah no es Baltoisif, no es agregar a las mitzvot. El Kohen en la sinagoga número 1, a las 10 de la mañana, dijo Birjas Koyanim. Se fue de ahí porque terminó el rezo. Fue a la sinagoga número 2 a visitar a un amigo o lo que sea, y eran las 11 de la mañana, y justo estaban haciendo Birjas Koyanim. Lo llamaron para hacer Birjas Koyanim, la puede volver a hacer. La hizo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3. No importa, todas las veces que quiera en el día, puede decir Birjas Koyanim, con todas las leyes, etcétera, como corresponde. En las palabras del Talmud, porque esta frase va a volver a aparecer y es importante, por cuanto si se le aparece otra congregación, incluso en la misma sinagoga, no pasa por pasar de una sinagoga a la otra. El punto es que hay otra congregación rezando, entonces puede volver a bendecir. De aquí la conclusión es, todo el día es el momento de esta mitzvah. En el día en el que corresponde decir Birjas Koyanim, según las costumbres, en Eretz Israel, algunos hacen todos los días, otros hacen solamente en Yom Tov, fuera de Eretz Israel, sea cual fuera la costumbre de la comunidad, no viene al caso. El punto es que en el día en que el Kohen podría hacer Birjas Koyanim, todo el día es el momento de la mitzvah. Entonces, volviendo hacia atrás, la pregunta que hizo Rav Shimon bar Abba, que la persona, el Kohen después de decir las 3 frases de Birjas Koyanim, dijo una 4ª frase, por cuanto durante todo el día es el momento de la mitzvah, esa 4ª frase está fuera de lugar, es Baltoisif, no podés agregar a la mitzvah, porque la definición de esa mitzvah de Birjas Koyanim son 3 frases, no 4. Y volvemos a sostener, por así decir, o sostenemos, mejor dicho, fue la primera kasha, la primera pregunta que apareció, sostenemos la frase de Robe, que las mitzvot solamente se transgreden bismanan. Con esto, Robe, en su momento adecuado, con esto Robe resolvió la pregunta de Abaye. Abaye dijo, Hayoshem besuka beshmini loike, una persona que duerme en Shmini Atzeres en la azúcar debería recibir latigazos. No,
Shmini Atzeres no es el momento de dormir en la azúcar, no hay mitzvah en la toira en Shmini Atzeres dormir en la azúcar, por lo tanto no se transgrede la toira agregando nada durmiendo en la azúcar, porque nunca fue una mitzvah. Y Rav Shimon bar Abba planteó el problema de Birjas Koyanim, de agregar una cuarta frase a Birjas Koyanim, y ahí sí claramente dice, lo hizo y se falab, la braisa trae, no podés agregar a las mitzvot. Y si terminaste de decir las 3 frases, ¿se terminó la mitzvah? No, dice Rav. No se terminó la mitzvah. Todo el día es el momento de la mitzvah. Entonces, en cualquier momento que agregues esa cuarta frase, Bal Toisif. Quiere decir, estás diciendo Birjas Koyanim, dijiste 3 frases, agregaste la cuarta, Bal Toisif. Por supuesto que se pasaron 3 horas, o lo que sea, no importa el tiempo, terminó Birjas Koyanim, se bajaron los Koyanim del Dujan, se llama la plataforma donde se suben para decir la bendición, etc. Y el Kohen dice, hoy que Hashem los agregue, eso no se llama Bal Toisif. Ya terminó de cumplir ese precepto, y ahora el Kohen está hablando, está citando versículos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiere decir? ¿Que no puede decir ningún versículo el resto del día? No, pero el punto es, en medio de la ceremonia de Birjas Koyanim, dijo las 3 frases y ahora dijo, y hoy se va a llevar a Ejem, que Dios les agregue, etc. Eso es Bal Toisif. Agregó una cuarta frase, porque estaba que estaba ocupado en cumplir esa mitzvah. Bien, hasta aquí llegamos la clase pasada. Y ahora viene otra prueba, digamos, de esta idea, de esta lógica. Quizás no de llamarlo otra prueba, sino la prueba de esta lógica, mejor dicho, de que por cuanto si, la frase del Talmud, si aparece otro tzibur, otra congregación, podés volver a bendecir, entonces todo el día es el momento de la mitzvah. ¿De dónde sale esta lógica? ¿De dónde se nos ocurrió una lógica así? Pues lo vamos a aprender de Kodoshim. Kodoshim significa todas las leyes que tienen que ver con korbanes, con ofrendas. Y aquí van a aparecer varios tipos de ofrendas, y van a aparecer feikois, dudas, en qué ocurre con una ofrenda determinada. Vamos a ver. Estamos en Jof Ges Amud Beis, 28b, en la última de las líneas largas hacia el final de la línea. Minat Teimbra. ¿De dónde aprendemos esta lógica? De que si aparece otra congregación puede volver a ser Birjas Koyanim. Y por lo tanto, todo el día es el momento de la braja, de la mitzvah de Birjas Koyanim. Ditnan. Aprendimos en una Mishnah, la primera de las líneas largas. Hanitanin be matana ajas, shenisarbu benitanin matana ajas. Tenemos acá un korban, una ofrenda. Había diferentes tipos de ofrendas en el Beis Hamikdash, en el templo, que se reconstruye rápidamente en nuestros días. Había diferentes tipos de ofrendas. Hay ofrendas cuya sangre se salpicaba en el altar, la sangre del animalito, se salpicaba en el altar una vez. Y hay ofrendas cuya sangre se salpicaba en el altar 2 veces, que son Shtaim Shen Arba, 2 veces que son 4. En 2 puntas, el Mizbeach, el altar, era una especie de cubo, no importan los detalles ahora, una especie de cubo con 4 lados. Entonces, o se salpicaba en un solo lugar, y ya está, o se salpicaba en 2 puntas opuestas, de manera tal que la sangre terminaba siendo salpicada en las 4 paredes del altar. Es decir, uno se paraba en la esquinita del Kohen, se paraba en la esquinita del altar, en la esquina de este cubo, salpicaba la sangre de manera tal que tocaba 2 paredes, porque una esquina obviamente une 2 paredes. Entonces el Kohen iba a la otra esquina opuesta, volvía a salpicar y esa sangre tocaba, digamos, las otras 2 paredes. Entonces al fin y al cabo, Shtaim son 2 matones, se llama 2 salpicadas. Matana literalmente significa regalo, pero es entre comillas, el regalo que el Kohen le hacía de sangre al Mizbeach, al altar. Ki Adam hu nefesh v'chaper, con la sangre, no recuerdo el versículo exacto ahora, ubanefesh y chaper, con la sangre del animalito expiaba, al salpicarla sobre el altar, expiaba. Esto se llama zrika, salpicar, etc. Montones de detalles que ahora no vienen al caso. El punto es que al salpicar en 2 esquinas opuestas del altar, salpicó 2 veces, pero tocó 4 paredes del altar. Shtaim Shen Arba. Son 2 salpicadas, 2 regalos, 2 matones, que son 4 en 4 paredes. O una sola matona. Ahora bien, había días en los cuales había muchos korbanos, muchas ofrendas en el Beis Hamikdash, y no daba el tiempo, por la cantidad de gente que trabajaba, por la cantidad de korbanos de ofrendas que había en ese día, no daba el tiempo de hacer todo junto. Y de terminar todo el proceso de un korban, de una ofrenda, y ocuparse de todo el proceso de otra ofrenda, no daba el tiempo. Entonces acá lo que ocurrió es que guardaron la sangre de un korban,
Cuando guardaban la sangre se coagula rápidamente y ya no se puede salpicar. Entonces siempre había alguien moviendo en algún cli, algún recipiente, estaba moviendo esa sangre para que no se coagule. Entonces había koyanim ahí con la sangre de un korban, de una ofrenda, otra ofrenda, otra ofrenda, otra ofrenda, y se mezclaron. Se confundieron y se mezclaron. ¿Qué se mezcló? Se mezclaron la sangre de un korban, de una ofrenda, por ejemplo un bejoer, un primogénito, cuando traían un animalito primogénito al Beis Hamikdash, al templo, una oveja, por ejemplo, una cabra, al Beis Hamikdash, al templo, había que ofrendar la sangre del bejoer, del primogénito, en el Mizbeach, en el altar. A Meiser, o traían el diezmo, a mejor Meiser a Pesach, traían el diezmo, lo decimos todos los días en el rezo, traía el diezmo, es decir, el animal que fue el número 10 que pasó y se contabilizaron los animales, uno tenía que donar de esos animales el diezmo todos los años, o sea, un animal de cada 10. El punto es que había que ofrendarlo también en el Mizbeach, en el altar, la sangre, lo comían los koyanim, el animal, etc. Entonces, esto es Hanitanim bematana ajas, aquellos animales cuya sangre debe ser salpicada en el altar una vez. Nisarbu se mezclaron, benitanim matana ajas. Se mezclaron con otros animales, el animalito número 1 de tal persona con el animalito número 2 de tal otra persona. Pero ambos eran, por ejemplo, Bejor y Meiser, ambos requieren un solo salpicado de sangre en el altar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuántas veces salpicamos en el altar? Y no matan a ajas. ¿Cuál es el problema? Que la sangre mezclada, que se confundieron, que sean ambos salpicados una vez y ya está. Porque igualmente pertenecían a animales que debían ser salpicados la sangre en el altar una sola vez. Próxima ley en la Mishnah. Matan dalet bematan dalet. Sí, se mezcló un korban, una ofrenda, un korban oila, por ejemplo, una ofrenda de holocausto que una persona traía de agradecimiento a Dios, por ejemplo, que debe ser salpicado 4 veces, o sea, 2 que son 4, 2 salpicados que tocaban las 4 paredes del altar. Matan dalet, se mezcló un animalito de una persona que debía ser salpicado 4 veces en el altar, con un animalito que debía ser salpicado 2 que son 4, es la misma idea, 2 que son 4, shtaim shen arba, en el altar. Por cuanto ambos casos hay que salpicar 2 veces, que son 4 porque tocan las 4 paredes del altar, y nas no matan dalet, que se salpique 2 veces, que en la práctica tocan 4 paredes del altar, y ya está. A pesar de que hubo una mezcla y a pesar de que yo no puedo distinguir la sangre de cuál de los 2 animales es igual la sangre, es la misma, es roja, etc. No puedo distinguir, pero no importa, por cuánto son iguales, salpico los 2 de la misma forma y ya está. Ahora viene el próximo din, que es más complicado. Matan dalet, me matan ajas. Se mezcló la sangre de, por ejemplo, un korban oila, un holocausto se llama, que se quemaba totalmente en el altar. Y se mezcló esa sangre que debe ser salpicada 2 veces, que son 4, en el altar. La Mishnah dice literalmente matan dalet, que debe ser ofrendado 4 veces. Esa sangre se mezcló matan ajas con la sangre de un animal que debe ser ofrendada una vez. Acá viene el problema. ¿Ofrendás 4 veces o una sola vez? O sea, shtaim shen arba, salpicás 2 veces, que son 4, o salpicás una sola vez. Al que hay que salpicar una sola vez, si lo salpicás 2 veces, estás agregando la mitzvah. Al que hay que salpicar 2 veces para que toque las 4 paredes del altar, que lo salpicás una vez, estás restando la mitzvah. Pal toisif, pal tigra. Estamos en problemas. Y se mezcló la sangre, ya no la puedo distinguir. Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, y nosnu bematan dalet, salpica 4. O sea, salpica 2 veces para que toque las 4 paredes del altar. Rabbi Yoshua Oimer, Rabbi Yoshua dice, y nasnu matan ajas. No, señor, una sola vez. Salpicar una sola vez. Marlo Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer, hey, ¿cómo vas a salpicar una sola vez? Estás transgrediendo en no restar la mitzvah. La mitzvah consiste en salpicar 2 veces, que son 4, y vos salpicás una sola vez, estás restando la mitzvah. Esto es lo que dijo Rabbi Eliezer. Marlo Rabbi Yoshua, le dijo Rabbi Yoshua, sí, claro, pero si vos me decís que hay que salpicar 2 veces, que son 4, el que había que salpicarlo una sola vez, estás transgrediendo en agregar la mitzvah. Había que salpicar una sola vez y la salpicaste 2 veces. ¿Vos me decís a mí que yo resto? ¿Vos agregás? Mal de Rabbi Eliezer. Entonces Rabbi Eliezer le dijo a Rabbi Yoshua, Loiner mar bal toisif ela que shubatzmoy.
No, no es problema. No estoy agregando nada, dice Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer plantea que el que se mezcló aquel korban, aquella ofrenda que hay que salpicar, dos que son 4, con una que hay que salpicar una sola vez. Cuando salpicas 2 que son 4, no estás agregando en la que habría que salpicar una sola vez. ¿Por qué? Porque esta cuestión de agregar solamente se aplica cuando la sangre está sola. Es decir, yo tengo la sangre del korban que hay que salpicar una vez. No se mezcló con nada, no hay ninguna duda de nada. Y la salpico 2 veces. Baltoisif, estás agregando a la mitzvah de salpicar, porque hay que salpicar una sola vez, vos salpicaste 2. Pero si esta sangre está mezclada con otra cosa, ya no se aplica Baltoisif. Entonces yo estoy bien, dice Rabbi Eliezer, no tengo ningún problema. Pero vos, Rabbi Yoshua, que salpicaste una sola vez, estás restando del que había que salpicar 2 veces. O malo Rabbi Yoshua, le respondió Rabbi Yoshua, yo también tengo la misma lógica que vos. Loinemar baltigra es la que shupe atzmori. ¿Cuándo puedo considerar que estoy restando la mitzvah? Cuando está la sangre propia, sola, sin mezclar con nada. Entonces, según Rabbi Yoshua, estamos en la misma. Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua tienen las mismas lógicas. Para Rabbi Yoshua, aquella sangre que había que salpicarla 2 veces y está sola, si la salpicas una sola vez, pues entonces es baltigra, estás restando las mitzvot. Estás restando las mitzvot, pero si está mezclada con otra cosa, no estás restando las mitzvot. Entonces, Rabbi Eliezer dice una cosa, Rabbi Yoshua dice otra, y ambos tienen, digamos, lógicas, que son la misma lógica. Nada más que ambos pueden explicar por qué no es baltoisif, por qué no está agregando al salpicar 2 veces, que son 4, o por qué no está restando al salpicar una sola vez. Pero no terminamos acá. Ve'oid, más aún, Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua una frase interesantísima. Que Sheloi no sato ovarta al baltigro. Pero ya se hizo más. Ya dejo. Si vos tenés sangre de un korban, una ofrenda que tiene que ser ofrendada 2 veces, salpicada 2 veces, y sangre de una ofrenda que tiene que ser salpicada una sola vez, cuando vos salpicaste una sola vez, efectivamente hiciste baltigra, restaste de la mitzvah de la sangre que debía ser salpicada 2 veces. Restaste. Pero no hiciste nada con tus manos. No hiciste una acción específica de quitarle algo a la mitzvah. Cuando vos quitas algo es porque omitiste, no hiciste. Salpicaste una sola vez y que te quedaste quieto. No volviste a salpicar. No hiciste nada. Y le faltó a la sangre que debía ser salpicada 2 veces, le faltó una salpicada, por así decir. Pero no hiciste nada. Como quien dice, Shev Beltase, sentate y no hagas nada. Bueno, yo no hice nada, omití. Por supuesto que hay 248 mitzvot positivas, hay que ir y hacer algo, colocarse tefilin, comer matzah, poner una mezuzá, etc. Y hay 365 mitzvot prohibitivas. No hagas esto, no comas tal animal, no mates, no robes. Si la persona se queda sentada en su casa haciendo nada, pues entonces no robó, no mató, etc. No hizo nada. Los castigos de la Toira, todos los castigos de la Toira se aplican cuando hay un maise, cuando hay una acción, una mitzvah que no conlleva consigo una acción, no tiene un castigo. Hay excepciones también, mekalel, no importa. Pero el punto es, quien maldice, no hay acción, hay palabra nada más, no importa. Esto es una discusión también en Makos, en la Gemara en Makos. Pero el punto es, cerrando ese paréntesis de la mitzvot, que no tienen acción pero se castigan igual, el punto es que solamente se puede castigar cuando hay un maíz, cuando hay una acción. Entonces aquí la persona salpicó una sola vez, cuando debería haber salpicado 2, porque había sangre mezclada que requería ser salpicada 2 veces. La persona salpicó una sola vez. O debería recibir latigazos porque restó a la mitzvah de salpicar 2 veces. Pero en la práctica no hay ningún latigazo, porque la persona no hizo una acción. En las palabras de Rabbi Yoshua, no hiciste una acción con tus manos. Por el otro lado, que Shenosata, si vos salpicaste 2 veces aquella sangre que debía ser salpicada solamente una vez, o Varto al Baltoisif, transgrediste el agregar a la mitzvah, porque la sangre debía ser salpicada solamente una vez y vos la salpicaste 2, e hiciste una acción con tus manos.
Este es el final de la Mishnah. Este es el final de la Mishnah. Vemos entonces que para Rabbi Yoshua, claramente, para Rabbi Yoshua, es mejor solamente salpicar una vez para no transgredir Bal Toisif. Porque si vos agregaste la mitzvah, salpicaste 2 veces, hiciste algo con tus manos, recibirías latigazos. Esta es la Mishnah. ¿Qué probamos con esta Mishnah? ¿Qué ganamos con esta Mishnah? Explica el Talmud. No nos olvidemos que estamos tratando de entender una lógica. ¿Cuál es la lógica? El Kohen bendiciendo Birjas Koyanim. Es importante tener en cuenta la estructura de la lógica, como yo dije en la clase pasada también, la estructura de la página. El Kohen hacía Birjas Koyanim, dijo sus 3 bendiciones, sus 3 frases y agregó una 4ª frase. Y dijimos que eso se llama Baltoisif, no se puede agregar. Pero Rove decía que solamente se transgrede la mitzvah en el momento de la mitzvah. Si ya terminó la mitzvah porque dijo sus 3 frases, ¿por qué agregar una frase nueva? Se llama Baltoisif, no se puede agregar. Y respondimos que todo el día es el momento de la mitzvah de Birjas Koyanim. ¿Por qué? Porque si se aparece otra congregación, el Kohen puede volver a bendecir. Todo el día es el momento de la mitzvah. Entonces cuando agrega, incluso después de haber dicho sus 3 frases, agrega una 4ª frase, Baltoisif. Agregaste, recibe latigazos, etc. Esto es lo que estamos tratando de ver acá. Y encontramos una Mishnah. Esto es clásico en el Talmud. Meivin davar mitech davar, comparar cosas con otra cosa, entender una cosa de dentro de la otra. Acá estamos comparando Birjas Koyanim, la bendición de los Koyanim, con el Kohen que agregó una 4ª frase, con korbanos, con ofrendas. Y acá vemos claramente una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua al respecto de Baltoisif o Baltigra. No agregar y no restar de las mitzvot. Entonces, por cuanto el concepto de la discusión es el mismo. Al respecto de Birjas Koyanim, no agregues. Al respecto de ofrendar la sangre que fue mezclada, no agregues, no restes. La discusión es la misma. Entonces, de un lugar podemos aprender para el otro. La línea empieza así. Aquí, en nuestra Mishnah, aquí, van de Yahiv lei matana, ajas, mi bechoir, obro lei zemane. En nuestro caso, en el momento, la persona tenía, el Kohen tenía, ahora traduzco, pero el Kohen tenía la sangre mezclada de un animal, de una ofrenda que hay que salpicar una vez, por ejemplo, Bejor, el primogénito, con una ofrenda que hay que salpicar 2 veces, por ejemplo, un oila, un korban oila, un holocausto, un korban de agradecimiento, un korban toida, etc. En el momento en que el Kohen, ahora sí traduzco, Kivan de Yair le matana ajas, por cuanto el Kohen ya salpicó una vez esta sangre en el altar, obra leismane, terminó el tiempo de la mitzvah de salpicar la sangre del primogénito. Terminó, se acabó. Una vez que la salpicó, ya está. ¿Qué me importa si la salpica de vuelta? Ya terminó el tiempo. Al haber salpicado una vez esa sangre, que requería solamente ser salpicada una vez, terminó esa mitzvah. Y sin embargo la Mishnah dice de Ovar Mishum Baltoisif. Sin embargo la Mishnah dice que cuando el Kohen vuelve a salpicar esta sangre, está transgrediendo agregar a una mitzvah. Pero se terminó el momento de la mitzvah. Ya la salpicó una vez, se terminó, se acabó. ¿Por qué al salpicar de vuelta esa sangre se transgrede? Vemos de acá que Rove está equivocado. Rove decía mitzvahs el abismanan. Rove decía que las mitzvot solamente se transgreden en el momento de la mitzvah, que uno está ocupado con esa mitzvah, pero una vez que terminó la mitzvah ya no se transgrede. Ya no se transgrede. Pero acá vemos que se terminó la mitzvah, porque el Kohen salpicó sobre el altar una vez la sangre de ese korban, que estaba mezclado con la sangre de otro korban, es verdad, pero había un korban que había que salpicarlo una sola vez, una ofrenda que solamente requería una salpicada en el altar. La salpicó, se terminó esa mitzvah, y sin embargo, al volver a salpicar, la Mishnah dice que transgrede Baltoisif. En las palabras de la Mishnah, Katani está indicado en la Mishnah, de Avar Mishum Baltoisif. La persona transgredió al agregar a la mitzvah. Pregunta el Talmud, Lav Mishum de Ambrina. ¿Acaso no es por cuanto decimos, Kivan de Ilu Misramele Buchra Harina? ¿Acaso no es porque decimos justamente la misma lógica que dijimos antes al respecto del Kohen? Traducción.
Por cuanto si se aparece otro animal bejoir, otro animal que debe ser salpicado una sola vez en el altar, Hadar Mazeminei puede volver a salpicar de esta sangre, Kula Yomasmane. Todo el día es el momento de la mitzvah de este animalito, de salpicar la sangre de este animalito una vez. En otras palabras, la mitzvah de ofrendar esta sangre en el altar se aplica a todo el día. No termina cuando el kohen salpicó la sangre. Si aparece otro mejor, va a salpicar la sangre. Aparece otra ofrenda, va a salpicar la sangre. Aparece otra ofrenda, va a salpicar la sangre. La mitzvah de salpicar la sangre es todo el día. Por lo tanto, por cuanto este kohen salpicó una vez la sangre, no se terminó la mitzvah. Al salpicar de vuelta la sangre de este animal, está transgrediendo Baal Toisif. Está transgrediendo Baal Toisif. De aquí vemos, no terminó la discusión, pero de aquí vemos esta lógica, esta idea que aplicamos al kohen. Por cuanto si aparece otra congregación, el kohen puede volver a hacer Birjas Koyanim. De la misma manera, por cuanto si aparece otro animalito, se salpica la sangre en el altar. Entonces todo el día es el momento de Birjas Koyanim, todo el día es el momento de salpicar sangre en el altar. Entonces, cuando el kohen vuelve a salpicar la sangre, está transgrediendo Baal Toisif. Y según la lógica de Rabbi Yoshua, está haciendo una acción de agregar a la mitzvah, volver a salpicar la sangre de un animal que requiere solamente una salpicada. Baal Toisif recibe latigazos el kohen que hace esto. Esto es lo que el lugar de donde el Talmud aprendió esta lógica de que en realidad hay ciertas mitzvot cuyo tiempo es todo el día, en todo momento. Entonces cuando la persona la cumple, digamos, de manera tal que está agregando a la mitzvah, en el caso del Bejor, salpicando 2 veces una sangre que requiere solamente ser salpicada una vez, entonces se llama Baal Toisif. Y explicamos la clase pasada, y Toisif lo dice claramente al respecto de esta cuestión, que cumplir una misma mitzvah 2 veces no se llama Baal Toisif. Por ejemplo, yo me coloco tefilin a la mañana y quiero colocarme tefilin a la tarde de vuelta, me lo saqué durante el día, hice mis cosas, me lo quiero colocar de vuelta, no se llama Baal Toisif, no hay ningún problema, colocate tefilin de vuelta. Nadie lo hace en la práctica, pero lo podrías hacer. Hay gente especial, etcétera, que usa tefilin durante todo el día. O quizás un ejemplo incluso más concreto, la persona se colocó tefilin con braja, con la bendición, y después necesitó ir al baño. Y tefilin requieren guf naki, el cuerpo tiene que estar limpio. Entonces se sacó los tefilin, fue al baño, y ahora se vuelve a poner los tefilin. ¡Ey! Pero ya se puso tefilin el día de hoy. ¿Qué? Que se ponga de vuelta, ¿qué problema hay? Eso se llama Baal Toisif, no se llama Baal Toisif. Está cumpliendo la misma mitzvah 2 veces, por así decir. No es un problema. El problema es cuando en la propia mitzvah uno agrega cosas. La sangre del Bejor hay que salpicarla una vez, la salpicaste 2 veces, Baal Toisif. Bien. Entonces, hasta aquí el Talmud explicó de dónde aprendimos esta lógica que usamos al respecto de lo que dijo Rav Shimon bar Abba. Lo repito porque es importante, de vuelta, la estructura. En donde para el kohen que se le aparece otra congregación puede volver a hacer Birjas Koyanim, entonces continúa vigente la frase de Rove. La frase de Rove era que las mitzvahs solamente se transgreden en su momento adecuado, y con eso Rove respondió a Abaye, que Abaye decía, estamos yendo para atrás, Abaye decía, Ayoshim besuka bashmini loy, que una persona que duerme en la suka en Shmini Atzeres recibe latigazos. Decimos, no, porque Shmini Atzeres nunca fue el momento de la mitzvah de dormir en la suka, y por lo tanto volvemos a la frase anterior al comienzo de la página, mitzvahs, según la opinión de Rove, mitzvahs einan tzrichis kavana. No se requiere intención de la mitzvot. Continúa el Talmud. Mimai, ¿de dónde sacaste que esta es la lógica, esta idea de que si aparece otro bejor, otro animalito, se salpica la sangre en el altar y por lo tanto es todo el día la mitzvah de salpicar la sangre en el altar, y por lo tanto si el kohen salpica 2 veces la sangre que corresponde salpicar una sola vez, es Baal Toisif, está agregando? ¿Cómo sabes que esa es la lógica de Rabbi Yoshua? Quizás, por lo cual Rabbi Yoshua dice que es Baal Toisif, estás agregando y haciendo algo, discutiendo con Rabbi Eliezer, etc. Mimai, ¿cómo sabes?
Dilma casaba Rabbi Yoshua mitzves oibraleina filo sheloi bezmanan. Quizás Rabbi Yoshua opina que las mitzvot se transgreden incluso fuera de su momento adecuado. ¿Cómo concluís que la lógica de Rabbi Yoshua es que la mitzvah de salpicar la sangre se aplica a todo el día? ¿De dónde sacaste eso? Quizás no es todo el día. Cuando aparece un bejor, cuando aparece un animalito que debe ser ofrendado y salpicado la sangre una sola vez en el altar, ahí es el momento de esa mitzvah. Entonces, la persona transgrediría si salpica 2 veces en el altar. Pero una vez que salpicó la sangre una vez en el altar, terminó la mitzvah. Terminó la mitzvah. Sin embargo, quizás, esto es lo que plantea el Talmud, quizás la opinión de Rabbi Yoshua es que las mitzvot se transgreden incluso fuera de su momento. Quiere decir, por eso, que si la persona ya salpicó una vez, terminó la mitzvah efectivamente, pero al salpicar de vuelta, por cuanto se transgrede incluso fuera del momento de cumplir la mitzvah, está haciendo baltoisif de vuelta, está haciendo baltoisif igual. Quizás esta es la opinión de Rabbi Yoshua. Entonces el Talmud continúa explicando, siendo así, si esta es la lógica de Rabbi Yoshua, que las mitzvot se transgreden incluso fuera de su momento, Robe decía que las mitzvot solamente se transgreden en su momento. Pero si la lógica de Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua es un Tana de la época de la Mishnah, Robe es un Amoira de la época de la Gemara, Robe no puede decir opuesto a Rabbi Yoshua, a menos que tenga otro Tana que dice como él, pero Robe no puede decir algo opuesto a Rabbi Yoshua. Entonces, si la opinión de Rabbi Yoshua es que las mitzvot se transgreden incluso fuera de su momento, volvemos para atrás. A Robe tenemos un problema. ¿Por qué el Kohen que agrega en Birjas Koyanim se llama Baltoisif? Si ya terminó el momento de su mitzvah, dijo las 3 frases, terminó el momento de su mitzvah, al agregar una cuarta, transgrede Baltoisif. ¿Por qué? Porque los preceptos, según Rabbi Yoshua, según esta lógica del Talmud, los preceptos se transgreden incluso fuera de su momento. Y la Mishnah en Zvachim, si no me equivoco, que habla de la sangre que se mezcló, etc., también al salpicar 2 veces la sangre que correspondía a salpicar una vez, a pesar de que se terminó la mitzvah al salpicar una sola vez, al salpicarla de vuelta se transgrede, porque las mitzvot se transgreden incluso fuera de su momento. Y el que duerme en la azúcar en Shmini Atzeres también recibe latigazos, según Rabbi Yoshua, porque las mitzvot se transgreden incluso fuera de su tiempo. Todo esto es una contradicción a lo que plantea Robe. Entonces continúa el Talmud. Nosotros, esto es lo que estamos diciendo, o sea, ¿por qué traemos esta lógica? Para apoyar la idea de Robe, que Robe decía que las mitzvot se transgreden solamente en su momento. Rav Shimon bar Abba, nosotros planteamos la siguiente idea. Rav Shimon bar Abba, que es el primero que planteó la contradicción del Kohen que bendice, Birjas Koyanim, sus 3 frases, etc. Esta contradicción contra Robe, que decía que las mitzvot solamente se transgreden en su momento. Y nosotros respondimos a esa contradicción, diciendo que por cuanto si aparece otra congregación, el Kohen puede volver a ser Birjas Koyanim, por lo tanto todo el día es el momento de Birjas Koyanim. Este Rav Shimon bar Abba, ¿por qué tomó My time Shabik Masnisim Moisim Braisa? ¿Por qué dejó de lado una Mishnah y planteó la Mishnah de Zvachim, que habla de la sangre mezclada? ¿Por qué dejó de lado una Mishnah y planteó una contradicción a Robe desde una Braisa? La Mishnah es mucho más poderosa que la Braisa. La Mishnah, al fin y al cabo, es Mishnah y la Braisa es Bar, quedó fuera. Lo hizo más Nisim. ¿Por qué no plantea una contradicción a Robe desde la Mishnah, que habla de la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua? Masnisi responde la Gemara, Masnisi maitaima lo moisif. ¿Por qué no planteó Rav Shimon bar Abba una contradicción desde la Mishnah? Kivan de ilumisame le bukhra harina, boy mazeminei kulayom esmane. Kulayom esmane hum. Por cuanto la Mishnah, claramente, la lógica ¿cuál es? De Rabbi Yoshua, porque si aparece otro bejor, otro animalito que hay que salpicarlo una sola vez, puede salpicar sobre el altar, y por lo tanto todo el día es la mitzvah de salpicar una sola vez la sangre del animalito en el altar. Esa es la lógica en la Mishnah.
Braisa name. Entonces en la Braisa también esa es la lógica. Por cuanto si aparece otra congregación, podrías bendecir el Kohen a esa otra congregación. Y por lo tanto todo el día es el momento de la bendición de los Koyanim. ¿Qué ganó la Gemora con esto? No terminamos. Pero ¿qué ganó la Gemora con esto? La Gemora ganó lo siguiente. Nosotros planteamos una Mishnah. La Mishnah de Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer. Y dijimos que esa Mishnah tiene una lógica. ¿Por qué es que cuando uno salpica 2 veces esa sangre del animalito que había que salpicar una sola vez, por qué es que la persona transgrede Baltoisi, que está agregando? Si una vez que salpicó ya se terminó la mitzvah, y la Gemora planteó una lógica. La lógica es, ¿por cuánto si aparece otro animalito que hay que salpicarlo una sola vez? Se salpica, entonces todo el día la mitzvah es salpicar una sola vez. Y la Gemora dijo, quizás la lógica de Rabbi Yoshua es otra. Responde la Gemora, no señor, la lógica de Rabbi Yoshua es esta. No tengo dudas. ¿Por qué no tenés dudas? Fíjate Rav Shimon bar Abba. Rav Shimon bar Abba planteó una contradicción desde una braisa, que hablaba de un Kohen que implica Koyanim. Pero podría haber planteado una contradicción desde una Mishnah, ¿verdad? Porque la Mishnah es más poderosa que la braisa. ¿Por qué no puso la Mishnah como caballito de batalla? ¿Por qué Rav Shimon bar Abba no cita la Mishnah? Porque claramente la explicación de la Mishnah no le sirve a Rav Shimon bar Abba. La explicación de la Mishnah es que por cuanto si aparece otro animalito que hay que salpicar una sola vez, se salpica, entonces todo el día es el momento de la mitzvah de salpicar una sola vez. Tomamos esa misma lógica de la Mishnah y la aplicamos a la braisa. Pero Rabbi Shimon bar Abba, a la braisa que habla de Birjas Koyanim. Por cuanto si se aparece otra congregación puede volver a bendecir Birjas Koyanim. Entonces es todo el día la mitzvah de bendecir Birjas Koyanim. Cuando el Kohen agrega una cuarta mitzvah, incluso una cuarta frase, incluso si ya dijo las 3 frases de Birjas Koyanim, se llama Baltoisi. Siendo así, la base de la lógica es la Mishnah. Y nosotros tomamos la lógica de esa Mishnah, la lógica quiero decir, por cuanto si aparece de vuelta un bejoer, un primogénito, salpicamos la sangre, entonces todo el día es el momento de la mitzvah. Esa lógica la tomamos de esa Mishnah y la aplicamos a la braisa. Siendo así, tenemos un problema con Rav Shimon bar Abba. ¿Cómo Rav Shimon bar Abba no se dio cuenta que esa es justamente la lógica de la braisa? La lógica de la idea de Birjas Koyanim, que todo el día es el momento de la mitzvah de Birjas Koyanim. ¿Cómo Rav Shimon bar Abba no sabía esto? Si Rav Shimon bar Abba no agarró la Mishnah para contradecir a Rove, ¿por qué no agarró la Mishnah? Porque la Mishnah claramente, la lógica es que es todo el día la mitzvah de salpicar una vez la sangre en el altar. Esa misma lógica se aplica a la braisa. ¿Rav Shimon bar Abba no sabía esto? ¿Por qué agarró esa braisa? Así continúa la Gemora justamente. Pero Rav Shimon bar Abba, ¿por qué no aplica la lógica de la Mishnah a la braisa? De manera tal que para él la Mishnah no era una kasha, un problema contra Rove, pero la braisa sí. ¿Por qué? En el caso de la Mishnah que habla de salpicar la sangre una sola vez en el altar, traducción literal, no podés no salpicar, digamos, la sangre. Es una mitzvah. No podés no salpicar esa sangre. Si aparece otro animalito, pues tenés que hacer todo el proceso del animalito que corresponde en el Beis Hamikdash. Degollarlo, desollarlo, limpiar la parte de adentro, salpicar la sangre, ofrendar en el altar, etc. Lo tenés que hacer. Pero acá, en el caso del Kohen, es diferente. Y voy me barej, y voy le me barej. Si quiere el Kohen bendice, si quiere no bendice, porque él ya cumplió su mitzvah. No está obligado a volver a cumplir la mitzvah. En el caso, entonces, por eso la Mishnah, es verdad, la lógica tanto en la Mishnah como en la braisa es la misma. La lógica es que todo el día es la mitzvah, o de salpicar sobre el altar, o de bendecir Birjas Koyanim. Pero la diferencia es que en la Mishnah hay una obligación. El Kohen, los Koyanim, en el Beis Hamikdash, en el templo, tienen que hacer todo el proceso si aparece un animalito. Pero al respecto de Birjas Koyanim, una vez que el Kohen ya dijo su mitzvah, ya hizo su mitzvah, entonces ya no, si quiere no lo vuelve a hacer. Esa es la diferencia. Por eso Rav Shimon bar Abba presentó una contradicción contra Rove desde la braisa, no desde la Mishnah. Igualmente, ¿cómo resolvimos la contradicción contra Rove? Que Rove decía que las mitzvot solamente se transgreden bismanan en su momento. ¿Cómo se resolvió el problema contra Rove desde la braisa? Con esta misma lógica. Que el Kohen todo el día tiene la mitzvah de Birjas Koyanim. Entonces cuando agrega una cuarta frase a las 3 que dijo,
Paltoisif, está agregando frases. Adkan, hasta acá, la parte más difícil, digamos, de la página, de estas dos enseñanzas, la del Kohen y la del Kohen con Birjas Koyanim, y la segunda enseñanza, Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, al respecto de la sangre que se mezcló. Todo esto era porque Robe dijo una frase. ¿Qué frase dijo Robe? Mitzvahs, las mitzvot, einan, oibra, lein, era bisman, solamente se transgreden en su momento. Ahora, estamos en la tercera línea, empezando de abajo en la página, Robe va a cambiar su frase. Robe dice así: Robe Omar Lotzeis Loiboy Kavana. Mira, antes empezamos la página diciendo que la opinión de Robe es que mitzvahs einan triches kavana. Las mitzvot no requieren intención. Y dimos toda una vuelta larga, una página compleja, digamos, con diferentes contradicciones contra Robe, hasta llegar a la historia de Reb Shimon bar Abba con el Kohen y Birjas Koyanim, la bendición de los Koyanim, y Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua con la sangre mezclada. Pero ahora Robe reformula sus frases. Robe Omar, dice Robe, Lotzeis loibai kavana. Si la persona quiere cumplir la mitzvah, no requiere kavana. Para cumplir con una mitzvah no es necesario tener intención de querer cumplir con la mitzvah. Lavoir, pero si la persona quiere transgredir, Dios libre y guarde, voy kavana. Ahí requiere tener kavana de hacer una mitzvah. En la persona que duerme en la azúcar en el octavo día de Sukkot, si la persona quiere dormir en la azúcar porque está lindo el clima, que tenga salud y que la disfrutes. Pero si la persona va a tener kavana, intención de cumplir una mitzvah, entonces está transgrediendo. Está mal lo que está haciendo, porque no existe esa mitzvah de dormir en el azúcar en el octavo día. Pero si la persona simplemente quería dormir ahí de vuelta porque estaba lindo el clima, no es su problema. Entonces, para cumplir con la mitzvah no es necesaria intención. Pero para transgredir, ahí sí requiere de intención de cumplir una mitzvah. Pero si la persona no tuvo intención de cumplir una mitzvah, simplemente por dormir en la azúcar no estaba transgrediendo. Pero efectivamente, según esta frase de Robe, si la persona está durmiendo en la azúcar y tiene intención de cumplir una mitzvah, está transgrediendo. Baltoisis. No existe la mitzvah, está segregando. No existe la mitzvah de dormir en la azúcar en Shmini Atzeres. Pregunta la Gemore, Behamatan Damim, de Rabbi Yoshua. Fíjate, tenemos un problema con esta frase de Robe. En la que acabamos de estudiar, Matan Damim, salpicar la sangre sobre el altar. La opinión de Rabbi Yoshua, ¿cuál era? La opinión de Rabbi Yoshua era que si vos salpicás de más, estás haciendo una acción específica, estás transgrediendo. Pero si vos salpicás de menos, es verdad, estás restando a la sangre que correspondía a salpicarla 2 veces. Pero no hiciste una acción. Entonces el Talmud plantea, ve a Matan Damim de Rabbi Yoshua, ofrecer la sangre sobre el altar para Rabbi Yoshua, en cuyo caso la persona no está teniendo kavana en las otras veces que salpica del Bejor, del primogénito. ¿Qué pasa acá? Tenemos 2 sangres mezcladas, una sangre que hay que salpicar una vez, una sangre que hay que salpicar 2 veces. La persona salpica una vez la sangre del Bejor, que está mezclada con otra cosa. Cuando la persona vuelve a salpicar, no tiene en mente el Kohen, no tiene en mente la sangre del primogénito. Eso ya terminé. ¿Qué tiene en mente el Kohen? La otra sangre. Shtaim Shenarba. 2 que son 4. De Lavor, Loi Boy Kavana. Pero Rabbi Yoshua dice claramente que transgredir no requiere intención. Porque cuando el Kohen vuelve a salpicar la sangre, a pesar de que no tiene en mente la sangre del primogénito que ya fue salpicada, sin embargo, cuando el Kohen salpica la segunda vez, a pesar de no tener en mente la primera sangre, la del Bejor, la del primogénito, igual está transgrediendo para Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua claramente dice, Baltois. Entonces la frase de Robe no corresponde. Robe decía, Lavor, Boy Kavana. Para transgredir se requiere de intención de cumplir una mitzvah, pero vemos de la frase de Rabbi Yoshua en la Mishnah que para transgredir no se requiere de kavana, no se requiere de intención. Entonces, vamos a reformular la frase de Robe. Al principio de la página la frase de Robe era mitzvahs en triches kavana. Las mitzvot no requieren kavana. Toda la página.
Ahora la frase de Rove fue, para cumplir no requiere kavana, para transgredir requiere kavana. Pero esto es un problema con la Mishnah en Zvachim, de Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer. Entonces, Amar Rove. Dice Rove, reformula su frase. Lotzeis loy boy kavana, para cumplir una mitzvah no es necesario tener intención. Lavoir bizmano loy boy kavana. Para transgredir la mitzvah en el momento de cumplir la mitzvah no requiere kavana, porque es el momento de la mitzvah. Y aunque no tengas la intención de cumplir la mitzvah, si la hiciste, pues se considera baltoisif, estás agregando a mitzvot. Por ejemplo, se aplicó 2 veces la sangre del Bechor. Pero si no es el momento adecuado, por ejemplo, el que duerme en la azúcar en Shmini Atzeres, ahí voy kavana. Solamente vamos a decir que está agregando si la persona quiere cumplir una mitzvah mientras está durmiendo en la azúcar en Shmini Atzeres. Si la persona no quiere cumplir una mitzvah porque está durmiendo solamente porque está lindo el clima, no transgredió. Continúa la Gemore, final de Chof Ches Amud Beis, al final de la página, la última línea. Omale Rabbi Zeira, hasta aquí aprendemos lo que dice Rove. Mitzvah trijes kavana, etc. No necesitan kavana. Omale Rabbi Zeira le llame, le dijo Rabbi Zeira a su sirviente. Pasamos a 29a, Chof Tes Amud Al. Y kaven skali, tené kavana y tocame para mí. Rashi explica claramente. Tener kavana, esto por un lado contra lo que dijo Rove anteriormente, que no es necesario tener kavana, y por el otro lado, tocame a mí, lishmi, tenés que tenerme a mí en mente, específicamente, para cumplir con la mitzvah. Alma, por lo tanto, continúa el Talmud, 29a, a la primera línea, Kasabor mashmia boy kavana, opina claramente que el que hace escuchar el shofar, el que toca el shofar, requiere, dice la Bizeira, requiere kavana, pensar en quien está escuchando el shofar. Entonces, por un lado, mitzvah trijes kavana, por un lado, las mitzvot requieren kavana, y por el otro lado, no solamente kavana en general, cumplir la mitzvah, sino que tengo que estar pensando, si uno quiere cumplir una mitzvah para otro, tiene que estar pensando en ese otro específicamente, en esa persona, como dice Rabbi Zeira claramente, ska li, tocame a mí, ska li, para mí, teneme a mí en mente. Claramente, entonces, de vuelta, Rabbi Zeira opina que el mashmi, el que toca el shofar, el que hace sonar el shofar, tiene que tener kavana de quien está escuchando el shofar. Meisive, y encontramos un problema, una contradicción contra esto. Una idea que ya trajimos. Si una persona estaba pasando por atrás de la sinagoga, o que su casa estaba cerca de la sinagoga, y escuchó la voz del shofar, la voz de la Megila Sester en Purim. Escuchó que estaban tocando shofar. Sí, quien estaba escuchando tuvo kavana, tuvo intención de cumplir la mitzvah de escuchar el shofar, cumplir la mitzvah de escuchar la Megilas Esther, cumplió con su mitzvah, y si no tuvo intención, no cumplió con su mitzvah. Pregunta el Talmud, momento. ¿Y qué importa si tuvo intención? Cuando tuvo intención, ¿quién escuchaba? ¿Qué importa? El otro, el que estaba haciendo escuchar, el que estaba dentro de la sinagoga, no tuvo intención de él. Rabbi Zeira decía, toca para mí, teneme a mí en mente. Pero acá está claramente diciendo la Braisa, que incluso si el mashmias, el que estaba tocando, no tuvo en mente al shoimeya, al que estaba escuchando, porque el tipo estaba fuera de la sinagoga y este estaba dentro de la sinagoga, Yatza, si tuvo intención, quien estaba escuchando, cumplió. Contradicción contra Rabbi Zeira. Responde Talmud, aquí en esta braisa estamos hablando de un shliach tzibur. Shliach tzibur es el concepto de un enviado de la congregación. El Hazan, por ejemplo, fue nombrado por la congregación con la función de hacer cumplir la mitzvah a toda la congregación. Y congregación no significa solo los que están dentro de la sinagoga. Daite de kulei alma. Su mente está en que todas las personas que escuchen este sonido de shofar, esta lectura de Megillah, cumplen su obligación. Me conozcan o no me conozcan, me vean o no me vean. Entonces aquí no tenemos prueba de la idea de Rabbi Zeira. Rabbi Zeira decía que es necesario efectivamente tener en mente a la persona. Toshma, buscamos otro lugar, venía a aprender otra idea que ya trajimos. Si tuvo intención el que escucha y no tuvo intención el que hace escuchar, el que toca el shofar. O al revés, tuvo intención el que hace escuchar y no tuvo intención el que escucha, lo yatza, no cumplió. El que no cumplió, por supuesto, el que escucha. ¿Hasta cuándo? Hasta que ambos tengan intención, el que escucha y el que hace escuchar.
Ambos requieren intención. ¿Qué tipo de intención? Para Rabbi Zeira, la intención de que pienses en mí, específicamente. Vamos a ver. Katane mashmia dumia de shemea. La Braisa dice claramente que el mashmia, el que hace escuchar, es similar al que escucha. Por eso están juntos. Quiere decir que están juntos porque el tipo de intención que ellos tienen es el mismo. Por eso están juntos. ¿Cómo es el que escucha? Escucha para sí mismo. Él tiene intención sobre sí mismo. Entonces el que hace escuchar también tiene intención para sí mismo. Para él. De katana y yatza. Hay una palabra que yo estoy salteando a propósito. Hay diferentes comentarios en el Talmud, en la página misma, a los costados. Si esta palabra tiene que estar, no tiene que estar, es mucho más fácil entenderlo si no está. Entonces yo la estoy salteando, la palabra loy. De katane yatza. La Braisa dice claramente que cumplió su obligación. Es decir, Rabbi Zeira decía: tené intención, teneme a mí en mente cuando estés tocando el shofar. Le dijo a su sirviente. Pero la Braisa dice que incluso si el mashmia, el que estaba tocando, tuvo intención sobre sí mismo, él, katane mashmia dumia de shemea, es igual el mashmia, el shemea, que hace escuchar y el que escucha, tienen el mismo tipo de intención. Así como el que escucha tiene intención para sí mismo, el que hace escuchar tiene intención para sí mismo. Y sin embargo, katane yatza, que cumplió su obligación. Paréntesis, se puede agregar esta palabra lo yatza, katane lo yatza. Si no tuvo intención sobre él, no cumplió su obligación, pero no importa, es un lío, cerramos paréntesis. El punto es, katane yatza, cumplió su obligación. Quiere decir que no es necesario, como dice Rabbi Zeira, kavana en la persona específica que está escuchando el shofar. Con que tenga kavana de cumplir la mitzvah alcanza. Tanaihi, responde el Talmud, tenés razón, es una discusión entre los Tanaim. De Tania aprendimos en una braisa, shoimea latzmoy. La persona que escucha el shofar lo escucha para sí mismo. Mashmia, lefidarkoi o leatzmoy, diferentes versiones. Mashmia, el que hace escuchar, escucha para sí mismo. El que hace escuchar toca, para sí mismo. Y con esto alcanza. No es necesario que esté pensando en mí. Con que esté pensando en cumplir la mitzvah alcanza. Rabbi Zeira claramente opina diferente de Rove. Rove dice mitzvahs einan tzrichas kavana. Las mitzvahs no requieren kavana. Rabbi Zeira dice que sí requieren kavana. La discusión acá es si cuando uno cumple una mitzvah para otro, por ejemplo uno toca el shofar para otro, si tiene que estar pensando específicamente en esa persona o no. Rabbi Zeira dice que sí. Pero vemos de la Braisa que no. Entonces planteamos que hay otra Braisa que nos muestra que hay dos opiniones justamente. Una opinión es que cada uno puede estar pensando en sí mismo. Omar Rabbi Yosi, dice Rabbi Yosi, Bamed Barmamurim Bishliach Tzivu. Esto funciona, que cada uno piensa en sí mismo, con el enviado de la congregación. Aval Beyachid lo yatza shizkaven shemea mashmia. Pero si están en uno, digamos, no en congregación, están separados de la congregación, Yochid, están solos, no cumple su obligación hasta que tengan kavana, intención, el que escucha y el que hace escuchar. Esta es la opinión justamente de Rabbi Zeira. Esta es la opinión de Rabbi Zeira, que hay que tener kavana, intención en la persona misma. Por eso le dijo a su sirviente, y kamen skali, al principio de la página, tener kavana y tocan para mí. Entonces, cerrando toda la cuestión, mitzvah tzrichas kavana o lo tzrichas kavana. Rove dice que no. Y Rabbi Zeira dice que sí. Rove tiene diferentes diferentes definiciones de cuándo sí, cuándo no, para transgredir, para no transgredir, mane y lo es mane. Esto está al final de la página anterior. Si es el momento de la mitzvah, no es el momento de la mitzvah, no viene al caso ahora. El punto es que es una discusión entre Rove y Rabbi Zeira. Rabbi Zeira dice que sí requieren kavana, así es la aloje, así es la alajá, como yo expliqué en la clase pasada también. Lo que sí no es necesario que tenga intención kavana li. Para mí necesariamente. Esto es una discusión entre los Tanoim. El Shliach Tzibur se asume que tiene intención para todo el mundo. El Shliach Tzibur tiene intención para todo el mundo. Y el que está tocando uno al lado del otro, por así decir, para Rabbi Yosi requiere kavana, shoimea o mashmia. Y para Tanakama, la primera opinión, cada uno puede tocar lefit darkoi pensando en sí mismo y sin embargo cumple su obligación.